Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Nida Díaz Ortiz y el día de hoy voy a presentar un video explicando el punto 2 del punto 4 del taller de pensamiento matemático. Bueno, aquí como podemos ver en el punto 2, donde son preguntas de razonamiento, nos dicen que utilicemos una escala real o regla y lápiz para así realizar un triángulo que contenga las medidas de 10 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. Entonces aquí las preguntas fueron: ¿fue posible la construcción de la figura? Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, en sí se nos pide intentar construir un triángulo con esas medidas correspondientes de 10 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. En sí el resultado fue que la construcción de la figura no fue posible, ya que al intentar unir los lados de los 4 centímetros y 5 centímetros, si no alcanzan a tocar por igual para así poder cerrar el triángulo de 10 centímetros. Entonces, como se puede ver en la imagen, se hicieron 3 intentos para poder armar el triángulo, pero en sí el resultado no fue posible, ya que las medidas no eran correspondientes para poder armar el triángulo. Ya teóricamente, en el concepto teórico relacionado ante esto, sería como tal la desigualdad triangular, ya que este teorema establece que la longitud de cualquier lado de un triángulo siempre debe ser de menor que la suma de las longitudes de los otros dos lados. Y pues en sí se hace la comprobación de que si se suman los dos lados cortos, y digamos que esos son los 4 centímetros más los 5 centímetros, quedan 9 centímetros. Ya en sí, al compararlos con el lado más largo, que son los 10 centímetros, pues en sí obviamente ya los 9 centímetros no es mayor que los 10 centímetros, ya que en sí esta teoría pues sí, algo falso, porque en sí, como la suma de los dos lados más pequeños pues no puede superar al lado más grande. Listo, ya después vamos con el punto 4, donde primeramente tenemos unas preguntas problema, donde primeramente, como dije, que se construye 4 tanques de diferentes formas. Entonces en esas está la pirámide, el cono, el cilindro y el esférico. Entonces, como primera pregunta es: ¿cuál es la capacidad de cada uno de los tanques en litros? Entonces, lo que hice para poder resolver este ejercicio fue hacer una conversión de unidades. El primer paso fue crucial, ya que se unificaron las unidades a metros, ya que pues en sí los tanques tenían dimensiones en metros, centímetros, milímetros y kilómetros. Basándonos en esto como un pequeño ejemplo en sí, cómo convertir 400 centímetros a 4 metros de altura. Ya en la siguiente nos pidieron enlistar la capacidad de los tanques de mayor a menor en su capacidad dada en mililitros. Entonces aquí introduce la capacidad de calcular con la fórmula del volumen, para así saber que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces de ahí se muestran los resultados de la capacidad de los litros, que en sí, en el cilindro, aquí podemos ver nuestra fórmula del volumen y su resultado. Lo mismo con la pirámide, el esférico y el cono. En sí, ya al enlistarlos de mayor a menor capacidad en mililitros, entonces el orden sería que el cilindro va primero, ya que sus mililitros fueron de 28.2 millones. Luego está la pirámide con sus 16 millones, luego el esférico y por último el cono. Ya en el punto C nos piden cuánto material se necesita para construir en cada uno de los tanques en centímetros. Entonces en sí, aquí el material necesario pues se calcula con el área superficial de cada figura y también en centímetros cuadrados, ya que esto nos puede dar la cantidad de lámina requerida. Y en sí, los resultados del área total se da el valor de cada tanque, del cilindro, pirámide y del esférico del cono. Igual en sí, en total el número de materiales requeridos fue en sí la suma de esas áreas de todos los tanques,
y así da un total de 1.498.154 centímetros cuadrados. Ya en el último punto, hablando primero como el análisis de suficiencia del material, en sí el material disponible es de 3 láminas de 6 metros por 4 metros. Entonces el área disponible fue de 3 y de ahí multiplicamos 600 centímetros y por 400 centímetros, que eso nos dio un total de 720.000 centímetros cuadrados. Entonces en sí el material no fue suficiente, ya que el material que se requería era de 1.5 millones de centímetros cuadrados, ya que en sí fue el más del doble del material disponible, que fueron 720.000 centímetros cuadrados. Entonces, por lo tanto, no sobra el material y de ahí se consumiría todo el material disponible en las láminas y en la construcción quedaría incompleta. Ya en el material faltante y las láminas adicionales, en sí el material faltante fue de 778.154 centímetros cuadrados. Ya en sí para cubrir este déficit se requerían teóricamente 3.24 láminas adicionales, que en sí es decir harían falta 4 láminas más para así tener un suficiente material. Y pues igual sin considerar en sí el desperdicio por los cortes. Ya por último, el análisis geométrico y la aplicación de las fórmulas de volumen y área superficial en sí nos permitieron que no solo calcular las capacidades y materiales, sino que también aplican los conceptos fundamentales como la desigualdad triangular.